Las palabras son Roger Clemens, dijo Eddie. ¿Recuerda ese nombre? Clemens, repitió Cullum, aunque con tono dubitativo. No muy fuerte, desde el extremo más lejano de la lengua que iba allí, llegó el aullido de nuevas sirenas. Roger Clemens, si tú lo dices, lo recordaré. ¿Quién es? Desearás tenerlo aquí, dejémoslo así, dijo Eddie dándole un golpecito a la vitrina. Puede que en la misma balda que a Babe. A Cullum le brilló la mirada. Dime algo, hijo. ¿Los Red Sox ya lo han ganado todo? Esto no es un cigarro. Esto no es más que aire turbio, se quejó Roland. Le lanzó a Cullum una mirada de reproche, tan poco típica de él que hizo sonreír a Eddie. No tiene ningún tipo de sabor. ¿De verdad la gente se fuma esto aquí? Cullum le quitó el cigarrillo de los dedos a Roland, rompió el filtro del extremo y se lo devolvió. Pruébalo ahora, dijo, y volvió a volcar la atención en Eddie. Bueno, os he sacado de un lío en la otra orilla. Parece que me debes una. ¿Alguna vez han ganado las series? ¿Al menos hasta tu época? La sonrisa de Eddie desapareció y miró al anciano con seriedad. Te lo diré si de verdad quieres que lo haga, John. Pero, ¿de verdad quieres? John se lo pensó mientras chupaba la pipa y entonces dijo: supongo que no. Saberlo le quitaría toda la emoción. Te diré una cosa, dijo Eddie alegremente. Las píldoras que le había dado John estaban haciendo efecto y se sentía contento, solo un poco. Mejor que no te mueras antes de 1986. Las de ese año van a ser la bomba. ¿No estás de guasa? Lo digo totalmente en serio. A continuación, Eddie se volvió hacia el pistolero. ¿Qué vamos a hacer con nuestras artillas, Roland? Roland ni siquiera había pensado en ello hasta ese momento. Sus escasas posesiones terrenales, desde la nueva navaja para hacer tallas de Eddie comprada en el almacén de Toc, hasta la antigua bolsa crecedora de Roland que le había regalado su padre en lo más lejano del horizonte temporal del otro lado, se habían quedado atrás cuando pasaron por la puerta, cuando habían sido lanzados a través de la puerta. El pistolero supuso que su artilla había quedado tirada en el suelo delante de la tienda de Stoneham, aunque no lograba recordarlo con claridad. Se habían concentrado demasiado en ponerse a salvo junto a Eddie antes de que el tipo del rifle con mira telescópica les volara la cabeza. Resultaba doloroso recordar a esos compañeros de tantos viajes calcinados por el fuego que sin duda a esas alturas ya habría arrasado la tienda. Resultaba incluso más doloroso imaginarlos en manos de Jack Andolini. Roland tuvo una fugaz, aunque clara visión de su bolsa crecedora colgando del cinturón de Andolini, como un morral de cazador, o la cabellera del enemigo, e hizo una mueca de dolor. Roland, ¿y nuestras? Tenemos nuestras pistolas y es toda la artilla que tenemos y necesitamos, sentenció Roland con más dureza de la que había previsto. Jack tiene el libro de Chuchu y yo puedo fabricar una brújula si necesitamos una. Si no... Pero, si te refieres a tus cosas, hijo mío, puedo hacer un par de preguntas sobre ellas cuando llegue el momento, comentó Cullum, pero ahora creo que tu amigo tiene razón. Eddie ya sabía que su amigo tenía razón. Su amigo casi siempre tenía razón, y esa era una de las cosas que Eddie todavía odiaba de Roland. Maldita sea, él quería su artilla, y no solo por el par de tejanos limpios y las 2 camisas lavadas, ni por la munición de reserva, ni por la navaja para hacer tallas, pese a lo buena que era. Había un rizo de pelo de Susana en la bolsa del tesoro de piel y todavía conservaba cierto olor a ella. Eso era lo que echaba de menos, pero a lo hecho pecho. John, ¿en qué día estamos?, preguntó. El hombre arqueó sus canosas e hirsutas cejas asombrado. ¿Lo preguntas en serio? Y cuando Eddie respondió de forma afirmativa con un gesto de cabeza, respondió:
a 9 de julio, en el año de nuestro Señor de 1977. Eddie emitió un silbidito apagado con los labios fruncidos. Roland, con el último cabo del cigarrillo del dromedario consumiéndose entre sus dedos, se había acercado a la ventana para echar un vistazo. No había nada detrás de la casa, solo árboles y un par de interesantes destellos azules procedentes del lugar que Cullum llamaba el Quedoallín. Con todo, la columna de humo negro seguía extendiendo a los cielos, como para recordarle que cualquier sensación de tranquilidad que pudiera transmitirle el paisaje era solo una ilusión. Tenían que salir de allí, y no importaba lo preocupado que estuviera por Susana Dean. Ahora que estaban allí, tenía que encontrar a Calvin Torre y terminar el asunto que tenían pendiente con él. Y tenían que hacerlo deprisa porque... Como si le hubiera leído el pensamiento y quisiera acabar la frase, Eddie dijo: «Roland, va cada vez más deprisa. El tiempo en este lado va más deprisa». «Lo sé. Significa que hagamos lo que hagamos, tenemos que conseguirlo a la primera, porque no se puede regresar a este mundo en un momento anterior. No hay segundas oportunidades». Roland también sabía eso. 2. «El hombre que estamos buscando en la ciudad de Nueva York», dijo Eddie a John Cullum. «Ya puedes decirlo. Nos visitan muchas personas de por allí en la temporada de verano. Se llama Calvin Torre. Está con un amigo suyo llamado Aaron de Penot». Cullum abrió la vitrina de cristal que contenía las pelotas de béisbol, sacó la que tenía la firma de Karl Jastremski, escrita justo en el punto de impacto con esa rara caligrafía perfecta que solo los deportistas de llevar a cabo. Según lo que Eddie sabía, escribir sin faltas de ortografía sus apellidos era lo que más problemas les daba, y empezó a pasárselas de una mano a la otra. «Esa gente de fuera viene a puñados en cuanto llega el mes de junio. Ya lo sabías, ¿no?» «Sí», respondió Eddie, que empezaba a impacientarse. Pensaba que era posible que Feo, con ganas, ya hubiera llegado hasta Cal Torre. Tal vez la emboscada de la tienda fuera lo que Jack entendía con poner la guinda. «Supongo que no puedes...» «Si no puedo, será mejor que me retire», dijo Cullum con cierta animación, y le lanzó la pelota firmada por Jazz a Eddie, que la sostuvo en la mano derecha y pasó las yemas de los dedos de la mano izquierda por las costuras rojas. La sensación que le produjo su tacto le formó un nudo en la garganta totalmente inesperado. Si una pelota de béisbol no te indicaba que estabas en casa, ¿qué podía hacerlo? Salvo que aquel mundo ya no era su casa. John tenía razón. Era un visitante. «¿Qué quieres decir?», preguntó Roland. Eddie le pasó la pelota y Roland la cogió sin apartar la mirada de John Cullum. «Me fijo muy poco en los nombres, pero de todas formas conozco a casi todas las personas que vienen al pueblo», aseguró. «Los conozco de vista. Supongo que le pasa a cualquier vigilante que se aprecie. A uno le gusta saber quién está en su territorio». Roland asintió en silencio como si lo entendiera a la perfección. «Decidme qué pinta tiene ese tipo». Eddie dijo: «Mide más o menos 1,80 y pesa unos 100 kilos. Entonces está fuertote». «Así es. Además está casi calvo por la parte de delante». Eddie se llevó las manos a la cabeza y se echó el pelo hacia atrás, dejando al descubierto las sienes. Una de ellas todavía sangraba debido a su paso casi letal por la puerta ignota. Hizo una leve mueca de dolor al sentir la punzada que este gesto le provocó en el brazo izquierdo, aunque éste ya había dejado de sangrar. Eddie estaba más preocupado por el disparo de la pierna. En ese preciso instante, el Percodan que le habían dado Cullum estaba solucionando lo del dolor. Pero si la bala seguía allí, y Eddie creía que así era,
tendrían que sacarla. ¿Qué edad tiene?, preguntó Cullum. Eddie miró a Roland, quien se limitó a sacudir la cabeza. ¿Roland había visto alguna vez a Torre? En ese mismo momento Eddie era incapaz de recordarlo. Creía que no. Creo que tiene unos 50. Es el coleccionista de libros, ¿no?, preguntó Cullum. Luego se rió al ver la expresión de sorpresa de Eddie. Ya os lo he dicho, siempre estoy ojo visor con la gente que viene en verano. Nunca se sabe quién puede ser un jeta, incluso un ladrón. Hace unos 8 o 9 años vino una mujer de Nueva Jersey que resultó ser una pirómana. Cullum sacudió la cabeza. Parecía una bibliotecaria de pueblo, la típica señora que parece que no ha matado una mosca en su vida. Y se dedicaba a ir quemando graneros por todo Stoneham, Nobel y Waterford. ¿Cómo sabe que es vendedor de libros?, preguntó Roland, y volvió a tirarle la pelota a Cullum, quien de inmediato se la pasó a Eddie. Eso no lo sabía, respondió. Solo sabía que los colecciona porque se lo dijo a Jane Sargas. Jane tiene una tiendecita justo en el desvío de la ruta 5 a Dimity Road. Eso está a 1,5 kilómetros de aquí en dirección sur. De hecho, Dimity Road es donde están ese tipo y su amigo, si es que estamos hablando de los mismos tipos, y creo que sí. Su amigo se llama The Penot, dijo Eddie, y le pasó la pelota de jazz a Roland. El pistolero la cogió, se la lanzó a Cullum y a continuación se acercó a la chimenea y arrojó la colilla del cigarrillo a la pila de troncos que estaba sobre la rejilla metálica. Como ya os he dicho, no me fijo en los nombres, pero el amigo es delgado y tiene pinta de tener unos 70 años. Camina como si le dolieran un poco las caderas. Lleva gafas de montura metálica. Es nuestro hombre, sí, afirmó Eddie. Janie tiene una tiendecita llamada Objetos Rústicos de Coleccionista. En el granero tiene algunos muebles, roperos, armarios y cosas así, pero su especialidad son las colchas, la cristalería y los libros antiguos. Así lo indica en el cartel que está justo a la entrada. Así que Cal Torre... ¿Qué? ¿Llegó y empezó a rebuscar? Eddie no podía creerlo y al mismo tiempo sí lo creía. Torre había rehusado irse de Nueva York incluso después de que Jack y George Biondi hubieran amenazado con quemar sus libros más valiosos delante de sus narices. Y en cuanto de Penot y él llegaron a ese pueblo, el muy tonto se inscribió en la lista de correos. O al menos lo había hecho su amigo Aaron, y en cuanto a los malos, tanto les daba uno como otro. Callahan le había dejado una nota donde le decía que dejara de anunciar su presencia en East Stoneham. ¿Cómo puede ser tan estúpido? Había sido la última frase que le había escrito el padre a Sai Torre, y al parecer la respuesta era que siéndolo y superándose. Ya te digo, asintió Cullum, aunque hizo lo bastante más que rebuscar. Le brillaron los ojos, tan azules como los de Roland. Se gastó un par de cientos de dólares en material de lectura. Lo pagó con cheques de viaje. Luego consiguió que Jane le diera una lista de otras tiendas de libros de segunda mano de la zona. Hay bastantes. Si contamos Nociones de Norway y Tus desperdicios, son Mi tesoro de Freiburg. Además le dijo que le escribiera los nombres de gente de aquí que tuviera colecciones de libros y que algunas veces las vendieran en sus casas. Jane estaba emocionada. Se lo contó a todo el pueblo. Eddie se llevó una mano a la frente y gimió. Se trataba del hombre que él había conocido. Era Calvin Torre, sin lugar a dudas. ¿En qué estaría pensando? ¿En que en cuanto llegara al norte de Boston estaría seguro? ¿Puedes decirnos cómo encontrarlo?, preguntó Roland. Puedo hacer algo mejor que eso. Puedo llevaros al mismísimo sitio donde viven. Roland se había quedado pasando la pelota de una mano a otro. En ese momento dejó de hacerlo y sacudió la cabeza. No, tú irás a otro sitio. ¿A dónde?
A cualquier lugar donde estés seguro, dijo Roland. Después de esos ahí ya no quiero saber nada más. Ninguno de nosotros quiere saberlo. Pues llamadme Sam, carajo. No sé por qué, pero ese nombre me gusta. Lo que tú digas. Queda poco tiempo. Roland lo meditó unos instantes y dijo: ¿Tienes un carro móvil? Cullum pareció desconcertado durante unos segundos y luego sonrió. Tengo un carro móvil y un camión móvil, las dos cosas. Estoy forrado. La última palabra sonó fojado. Entonces nos llevarás a la casa de Torre en Dimity Row, en uno de esos. Y Eddie. Roland hizo una leve pausa. Eddie, ¿todavía te acuerdas de cómo se conduce? Roland, me ofendes. Roland, que nunca había sido un tipo muy alegre, incluso en las mejores épocas, no sonrió. En cambio, volcó una vez más su atención en el dantete pequeño Salvador que el K había puesto en su camino. En cuanto encontremos a Torre, tú seguirás tu camino, John, es decir, cualquier camino que no sea el nuestro. Tómate unas vacaciones, si bien la tienes. 2 días deberían ser suficientes. Luego puedes volver a tus negocios. Roland esperaba que sus propios negocios en Storlingham quedaran solucionados al ocaso, pero no quería gafarlo diciéndolo en voz alta. Creo que no has entendido que esta es mi época de más trabajo, repuso Cullum. Estiró las manos y Roland le lanzó la pelota. Tengo que pintar un cobertizo, retejar el granero. Si te quedas con nosotros, puede que no vuelvas a retejar ningún granero, le advirtió Roland. Cullum lo miró con una ceja enarcada, a todas luces intentando evaluar la seriedad de las palabras de Roland, y no le gustó nada lo que vio. Mientras ocurría aquello, Eddie volvía a hacerse la pregunta de si Roland habría visto alguna vez en persona a Torre, y en ese momento se dio cuenta de que su primera respuesta a esa pregunta había sido incorrecta. Roland sí había visto a Torre. Claro que lo había visto. Fue Roland quien empujó la estantería llena de primeras ediciones de Torre para meterla en la cueva de la puerta. Roland estaba mirándole directamente a los ojos. Lo que vio seguramente estaría distorsionado, pero esa línea de pensamiento se desvaneció y por un inevitable proceso de asociación, la mente de Eddie regresó a los preciados libros de Torre, a rarezas como el Dogan de Benjamin Stillman, hijo, y el misterio de Salem Slot de Stephen King. Voy a por mis llaves y nos largamos, dijo Cullum, pero antes de que pudiera volverse, Eddie soltó: espera. Cullum lo miró con un gesto burlón. Creo que tenemos otra cosa de qué hablar, y levantó las manos para recoger la pelota de béisbol. Eddie, nos queda poco tiempo, advirtió Roland. Lo sé, dijo Eddie, seguramente mejor que tú, puesto que es mi mujer la que se está quedando sin tiempo. Si pudiera, dejaría que Jack se encargase de ese gilipollas de Torre y me concentraría en Susana, pero el K no me permitiría hacerlo. Tu puto K de los cojones. Tenemos que... ¡Cállate! En toda su vida había dicho nada igual a Roland, pero en ese momento las palabras salieron solas y no sintió ninguna necesidad de retirar lo dicho. En su mente, Eddie escuchó un fantasmagórico cántico del Kala. Con mala, ven vamos, la garla no ha terminado. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Cullum. En un hombre llamado Stephen King. ¿Te suena ese nombre? A mí sí, seguro que a vosotros también. Y en los ojos de Cullum vio que sí le sonaba. 3. Eddie, dijo Roland, habló de una forma vacilante y extraña que el muchacho jamás había escuchado. Está tan perdido como yo, pensó. No era una idea muy reconfortante. Puede que Andolini todavía nos esté buscando. Lo que es más importante, puede que esté buscando a Torre, ahora que nosotros hemos escapado. Y como Sai Cullum ha dejado más que claro, Torre ha facilitado la labor de encontrarlo. Escúchame, respondió Eddie. Me estoy dejando llevar por una corazonada.
Pero no se trata de una simple corazonada. Conocimos a un hombre, Ben Slitman, que escribió un libro en otro mundo, en el mundo de Torre, en este mundo, y conocimos a otro, Donald Callahan, que era un personaje de un libro de otro mundo, que, una vez más, en este mundo. Cullum le había pasado la pelota y ahora Eddie se la lanzó por lo bajo y con fuerza a Roland. El pistolero la cogió con facilidad. No le habría dado mayor importancia si no fuera porque parece que los libros nos persiguen, ¿verdad? El Dogan, el Mago de Oz, Charlie el Chuchú, incluso la redacción final de Jake, y ahora el misterio de Salem Slot. Creo que si ese tal Stephen King es real, sí, es muy real, y nosotros lo sabemos. ¡Oh! Sí que es real, intervino Cullum. Miró por la ventana hacia la laguna de Kelladin y hacia la otra orilla, de donde procedía el aullido de las sirenas y la columna de humo, que en ese momento estaba emborronando el cielo azul con su espantoso manchurrón. Acto seguido, levantó las manos para recibir la pelota de béisbol. Roland se la lanzó y la pelota describió un suave arco cuyo apogeo estuvo a punto de pasar rozando el techo. Y yo he leído ese libro que os lleva por la calle de la amargura. Lo compré en la ciudad, en Bookland. Por cierto, creo que es un libro genial. Una historia sobre vampiros. Y que lo digas, escuché al escritor hablar sobre la historia en la radio. Dijo que había sacado la idea de Drácula. ¿Escuchaste al autor en la radio?, repitió Eddie. Volví a tener esa sensación de estar a través del espejo, en la madriguera del conejo y volando en una cometa, e intentó achacársela al Percodan. No funcionó. De repente se sintió extrañamente irreal, como una sombra a través de la cual casi se podía mirar, tan fina como... tan fina como la página de un libro. No le ayudó nada pensar que ese mundo, que estaba en el verano de 1977 del haz temporal, parecía real de una forma que los otros dondes y cuandos, incluido el suyo, no le parecían. Y esa sensación era totalmente subjetiva, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿cómo sabía uno que no era un personaje de la historia de un escritor, o el pensamiento fugaz de un paleto, o una paja furtiva en el ojo de Dios? Pensar en algo así era una locura, y pensar demasiado en ello podría volverte loco. Y aún así... Tatachín, tatachán, no te preocupes, la llave tienes ya. Las llaves son lo mío, pensó Eddie, y a continuación, el rey es una llave, ¿verdad? Callahan, el rey carmesí, Stephen King. ¿Es Stephen King el rey? Roland se había tranquilizado. Eddie estaba seguro de que no le habría resultado fácil, aunque lo difícil siempre había sido la especialidad de Roland. Si tienes preguntas que hacer, adelante, e hizo el gesto de girar la mano derecha. Roland, apenas sé por dónde empezar. Las ideas que tengo son tan complejas, no lo sé, tan rematadamente aterradoras, joder. Pues lo mejor será simplificarlas. Roland cogió la pelota cuando se la tiró, aunque en ese momento el jueguecito del lanzamiento parecía estar impacientándolo. De verdad que tenemos que movernos. Y Eddie lo sabía muy bien. Le hubiera hecho las preguntas a John mientras iba de camino, si todos pudieran viajar en el mismo vehículo. Pero no podían, y Roland jamás había conducido un vehículo de motor, lo que hacía imposible que Eddie y Cullum viajaran en el mismo coche. Está bien, dijo. ¿Quién es? Empecemos por eso. ¿Quién es Stephen King? Un escritor, contestó Cullum, y le echó a Eddie una mirada que quería decir: ¿es que eres tonto, hijo? Vive en Bristol con su familia. Es un tipo agradable, según he oído. ¿Está muy lejos, Bristol? Oh, a unos 30 o 40 kilómetros. ¿Qué edad tiene? Eddie estaba dando palos de ciego. Se sentía inquieto porque era consciente de que las preguntas correctas debían de estar por ahí, pese a no tener una idea clara de cuáles eran.
John Cullum entrecerró un ojo como para calcular. No es muy mayor, creo que no. Igual acaba de cumplir los 30. Ese libro, El misterio de Salem Slot, ¿es un bestseller? Ni idea, respondió Cullum. Hay mucha gente de por aquí que lo ha leído, eso sí que lo sé, porque está ambientado en Maine, y por los anuncios que salen en la tele, ya sabes. También ha hecho una película a partir de su primer libro, pero no la he visto. Me parecía demasiado sangrienta. ¿Cómo se titulaba? Cullum se lo pensó, luego sacudió la cabeza. No lo recuerdo muy bien. Era solo una palabra, y estoy bastante seguro de que era el nombre de una chica, pero solo me acuerdo de eso. A lo mejor me vendrá luego. No crees que sea un visitante, ¿verdad? Cullum se rió. Nació y se crió justo aquí, en el estado de Maine. Supongo que eso lo convierte en un residente. Roland estaba mirando a Eddie con creciente impaciencia, y Eddie decidió dejarlo. Eso era peor que jugar a las adivinanzas. Pero maldita sea, el padre Callahan era real y al mismo tiempo aparecía un libro de ficción escrito por ese tal King, y King vivía en una zona que era un imán para los que Cullum llamaba visitantes. Uno de esos visitantes le había recordado a Eddie a un sirviente del rey carmesí. Una mujer calva con un ojo sangrante en medio de la frente, según había dicho John. Perdonad que haga un pequeño inciso, pero es que tengo que decirlo, y es que es todo un puntazo de que Stephen King se haya introducido él mismo en su propio libro. Para mí que este señor de verdad tiene una imaginación abrumadora. No me extraña que sus libros tengan tanto éxito. Es que es genial, es súper genial que se haya introducido él mismo en su propio libro. No quiero ni pensar el momento cuando escribió este, y que es el sexto, que es el de la canción de Susana, el que estamos leyendo ahora. Cuando escribió o decidió escribir estos párrafos y estos capítulos en que se incluye él, yo no sé este hombre qué estaría pensando, pero vamos, es que es genial, es que es increíble, es genial, es genial. Sigo con el libro. Era hora de dejar eso de lado de momento y pasar a Torre. Puede que fuera una persona irritante, pero Calvin Torre tenía cierto solar vacío donde estaba creciendo de forma silvestre la rosa más preciosa de todo el universo. Además sabía de todo sobre libros raros y los tipos que lo habían escrito. Seguramente sabría más sobre el autor de El misterio de Salem Slot que Cy Cullum. Era hora de dejarlo, pero... Está bien, concluyó Eddie, pasándole la pelota una vez más al encargado. Pon eso bajo llave y vayamos al Dimity Row, si a bien tienes. Solo un par de preguntas más. Cullum se encogió de hombros y devolvió la pelota de jazz a la vitrina. Tú mandas. Lo sé, dijo Eddie, y de pronto por segunda vez, desde que había pasado por la puerta, le pareció tener a Susana extrañamente cerca. La vio sentada en una habitación llena de material científico y de investigación de aspecto anticuado. Era el Dogan de Jake, sin duda, solo que debía de ser tal como Susana lo había imaginado. La vio hablando por un micrófono y aunque no podía escucharla, vio su vientre hinchado y su rostro asustado. El embarazo estaba muy avanzado, al margen de donde se encontrara. Estaba embarazada y a punto de explotar. Sabía muy bien lo que estaba diciendo. Ven, Eddie, sálvame, Eddie, sálvanos a los dos. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Eddie, dijo Roland, te has puesto blanco. ¿Es por la pierna? Sí, respondió Eddie, aunque en ese mismo momento no le dolía en absoluto. Pensó otra vez en la obligación de tallar la llave. La terrible responsabilidad de saber que debía quedar bien, y allí estaba de nuevo, en la misma situación. Estaba en posesión de algo, lo sabía, pero ¿de qué? Sí, es la pierna. Se secó el sudor de la frente. John, sobre el título del libro, El misterio de Salem Slot.
Eso de Salem Slot en realidad quiere decir Jerusalem Slot, ¿verdad? Ya te digo. Es el nombre de la ciudad del libro. Ya te digo. Del segundo libro de Stephen King. Ya te digo. Su segunda novela. Eddie, dijo Roland, estoy seguro de que ya basta. Eddie le hizo un gesto para advertirle que no lo interrumpiera. Luego hizo una mueca de dolor por el daño que se había hecho en el brazo. Tenía la atención centrada en John Cullum. No existe ningún Jerusalem Slot, ¿verdad? Cullum miró a Eddie como si el muchacho estuviera loco. Por supuesto que no, respondió. Es una historia inventada sobre unos tíos inventados en una ciudad inventada. Va de vampiros. Sí, pensó Eddie, y si te cuento la razón por la que creo que los vampiros son reales, por no hablar de los demonios invisibles, las bolas mágicas y las brujas, estaría totalmente seguro de que estoy como una cabra, ¿verdad? ¿Por casualidad sabes si ese tal Stephen King ha vivido en Bristol toda su vida? No, no ha vivido allí toda su vida. Su familia y él se mudaron hace unos 2 o 3 años. Creo que el primero vivieron en Windham, cuando llegaron al norte del estado. O a lo mejor era en Raymond. Bueno, en una de las ciudades de Vic sin vago. No iría muy desencaminado si dijera que esos visitantes de los que has hablado se han aparecido desde que el tipo se mudó a esta zona. Las pobladas cejas de Cullum se arquearon, frunció el ceño y empezó a oírse un silbido agudo y rítmico procedente del agua, como una sirena para la niebla. ¿Sabes?, dijo Cullum, puede que hayas descubierto algo, hijo. Puede que solo sea una coincidencia, aunque puede que no. Eddie hizo un gesto de asentimiento. Se sentía emocionalmente exhausto, como un abogado al final de un largo y difícil interrogatorio. «Larguémonos de esta jaula de grillos», le dijo a Roland. «Puede que sea una buena idea», dijo Cullum, y volvió la cabeza en dirección a las ráfagas rítmicas que emitía la sirena para la niebla. «Es el barco de Teddy Wilson. Es el agente de policía del condado. También es guardabosques». Esta vez le lanzó a Eddie un juego de llaves del coche en lugar de una pelota. «Te daré el de cambio automático, claro, solo porque si estás un poco oxidado. El camión es de cambio manual. Tú sígueme, y si tienes problemas, toca el claxon». «Lo haré, créeme», aseguró Eddie. Mientras seguían a Cullum hasta la salida, Roland dijo: «¿Era Susana otra vez? ¿Por eso te has quedado pálido?» Eddie asintió con la cabeza. «La ayudaremos si podemos», dijo Roland, «pero puede que este sea nuestro único camino de vuelta a casa». Hacia ella, querrás decir. Eddie lo sabía. También sabía que cuando llegaran donde estaba ella, podía ser demasiado tarde. Estrofa. Con mala KKT. En manos del destino quedaste. No importa si eres real o no. Ya se te ha hecho tarde. Respuesta. Con mala Ben 8. Ya se te ha hecho tarde. Da igual la sombra que proyectes. En manos del destino quedaste.